Vídeo 2, tomo 1, al prólogo del Catecismo Romano de Trento, publicado en 1833 por orden de su santidad el Papa Clemente XIII. Y comienza diciendo así: Catecismo para los párrocos, compuesto por decreto del Santo Concilio Tridentino y publicado por San Pío V. Prólogo, en el cual se trata de cuán necesarios son los pastores en la Iglesia, de su autoridad y oficio, y de las partes principales de la doctrina cristiana. 1. No puede el hombre por solas sus fuerzas alcanzar la verdadera sabiduría, ni los medios necesarios para su salvación. Es tal la condición de la capacidad e inteligencia del hombre, que aun habiendo rastreado y descubierto por sí, a fuerza de grande aplicación y estudio, muchas de las verdades que pertenecen al conocimiento de las cosas divinas, con todo eso nunca pudo por sola la lumbre de su razón conocer o alcanzar la mayor parte de aquellas, por las cuales se consigue la eterna salud, que es el fin último para que fue criado, y hecho a imagen y semejanza de Dios. Es así que las cosas invisibles de Dios, como enseña el apóstol, se conocen por las que vemos obradas por Él en este mundo, por las cuales se conoce también su eterno poder y la alteza de su divinidad. Romanos 1. Pero aquel misterio escondido desde los siglos y generaciones, de tal manera sobrepuja la inteligencia humana, que si no hubiera sido manifestado a los santos, a quienes quiso Dios hacer notorias por el don de la fe, las riquezas de la gloria de este gran sacramento en la gente, que es Cristo, Colosenses 1, ningún estudio humano podría aspirar a tan alta sabiduría. 2. ¿Por qué medios se alcanza el don maravilloso de la fe? Mas como la fe se concibe por el oído, Romanos 10, es manifiesto cuán necesaria haya sido siempre, para conseguir la eterna salud, la industria y ministerio fiel de maestro legítimo. Porque escrito está: ¿cómo oirán si no se les predica? Ni cómo predicarán si no son enviados. Romanos 10. Por eso el clementísimo y benignísimo Dios nunca desde el principio del mundo desamparó a los suyos. Antes bien, muchas veces, y de varios modos, habló a los padres por los profetas. Hebreos 1. Y según la condición de los tiempos, les mostró el camino seguro y derecho para la eterna felicidad. 3. Cristo vino al mundo a enseñar la fe, que después dilataron los apóstoles y sus sucesores. Pero como tenía prometido que había de enviar al doctor de la justicia para luz de las gentes, Joel 2, y que fuese su salud hasta los fines de la tierra, Isaías 49, últimamente nos habló por medio de su Hijo, Hebreos 1. Mandando por voz venida del cielo, desde el trono de su gloria, 2 Pedro 1, que todos le oyesen y obedeciesen a sus mandamientos. Mateo 17. Luego el divino Hijo a unos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y doctores, Efesios 4, que anunciasen la palabra de vida, para que no seamos como niños vacilantes, ni nos dejemos llevar de todo viento de doctrina, sino que apoyados sobre el cimiento firme de la fe, fuésemos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Efesios 2. 4. ¿Cómo deben recibirse las palabras de los pastores de la Iglesia?
y para que ninguno tomase de los ministros de la Iglesia la doctrina revelada por Dios como doctrina de hombre, sino como de Cristo, pues verdaderamente lo es, determinó este mismo Salvador nuestro, se diese tanta autoridad a su magisterio que dijo: el que os oye, me oye, y el que os desprecia, me desprecia. Lucas 10. Y esto sin duda quiso se entendiese, no solo de aquellos con quienes hablaba entonces, sino también de todos los que después, por sucesión legítima, habían de ejercer el cargo de enseñar, a todos los cuales prometió que estaría siempre con ellos hasta el fin del mundo. Mateo 28. Quinto, aún ya manifestada la verdad, es necesaria la predicación, y más en estos tiempos. Nunca, pues, debe dejarse en la Iglesia esta predicación de la palabra divina, pero en estos tiempos se debe ciertamente trabajar con el mayor desvelo y piedad sobre que los fieles sean sustentados y fortalecidos con la doctrina sana e incorrupta, como alimento de la vida, porque han salido al mundo para pervertir las almas cristianas con doctrinas varias y peregrinas, aquellos profetas falsos, de quienes dijo el Señor: yo no los enviaba, pero ellos corrían. No les hablaba yo, mas ellos predicaban. Jeremías 23. Armada aquí su malicia con todas las artes de Satanás, se dilató tan entendidamente que parece no hay cómo tener la raya. De manera que, si no estuviésemos afianzados con aquella promesa esclarecida de nuestro Salvador, quien afirmó que había puesto en su Iglesia un fundamento tan firme que jamás podrían las puertas del infierno prevalecer contra ella, Mateo 16, era muy de temer que se arruinase ahora, viéndose cercada por todas partes de tantos enemigos, tentada y combatida con tantas máquinas, porque dejando aparte provincias nobilísimas, que en los tiempos antiguos retenían piadosa y santamente la religión verdadera y católica, que habían recibido de sus antepasados, y que ahora, extraviados del camino derecho, andan tan perdidos que blasonan de que profesan la verdadera piedad por el mismo hecho de haberse apartado tan lejos de la doctrina de sus padres. No puede haber región tan remota o lugar tan seguro, ni se hallará rincón en toda la República Cristiana donde esta peste no haya intentado introducirse a escondidas. 6. Señaladamente, con catecismos procuraron los herejes engañar a los católicos. Porque aquellos que se propusieron inficionar las almas de los fieles, conociendo que en manera ninguna podían hablar en público con todos e infundir en sus oídos las venenosas voces, se valieron de otro ardid, por el cual derramaron los errores de la impiedad mucho más fácil y dilatadamente. Porque además de muchos abultados libros con que procuraron trastornar la fe católica, de los cuales fue fácil precaverse por contener herejías manifiestas, escribieron también innumerables librillos, al parecer piadosos, con los cuales es increíble cuán fácilmente engañaron las ánimas incautas de los simples. 7. Determina el Santo Concilio de Trento poner remedio a estas voces y escritos perniciosos. Por esta razón, deseando en gran manera los padres del Santo Concilio General de Trento aplicar a este mal tan grande y tan pernicioso alguna saludable medicina, juzgaron que no bastaba definir contra las herejías de nuestros tiempos
los puntos más graves de la doctrina católica, sino que además de esto les pareció preciso hacer un formulario y método de instruir al pueblo cristiano en los rudimentos de la fe, por el cual se debiesen arreglar todos los que ejercen en las iglesias el cargo de legítimo pastor y maestro. Octavo, fue necesario que por cuidado del Santo Concilio y autoridad del Sumo Pontífice se propusiese este catecismo. Es cierto que muchos con gran loor de piedad y de doctrina se dedicaron a este género de escritura, pero con todo eso pareció a los padres sería muy conveniente que por autoridad del Santo Concilio se compusiese un libro, de donde los párrocos o todos los otros que tienen el oficio de enseñar puedan buscar y tomar reglas ciertas para edificación de los fieles. Y para que así como es uno el Señor y una la fe, Efesios 4, así también sea una y común a todos, la norma y modo de instruir al pueblo cristiano en los rudimentos de la fe y en los demás oficios de virtud y de piedad. Noveno, no se explican aquí todos los dogmas, sino solo los precisos. Siendo pues muchas las cosas pertenecientes a este propósito, no se ha de pensar que fue el intento del Santo Concilio el que todos los dogmas de la fe cristiana, encerrados en un libro, se explicasen con delicadeza, como suelen hacerlo los que de asiento se ponen a tratar de la institución y doctrina de toda la religión. Porque esto, claro es, que sería obra de casi infinito trabajo y nada conveniente a nuestro asunto, sino que como el Santo Concilio tomó por su cuenta instruir a los párrocos y sacerdotes, curas de almas, en el conocimiento de aquellas cosas que son más propias de su ministerio y más acomodadas a la capacidad de los fieles, solo quiso se propusieran las que en esta parte pudiesen coadyuvar al piadoso estudio de aquellos pastores, que están menos versados en las controversias dificultosas de la teología. Siendo pues esto así, antes que lleguemos a tratar en particular de lo que contiene en esta suma, pide el orden de nuestro instituto que se expliquen algunas cosas que ante todo deben considerar y tener muy presente los pastores para que sepan a dónde deben enderezar como a fin todos sus designios, trabajos y desvelos, y en qué manera podrán más fácilmente conseguir y acabar lo que pretenden. Décimo, que es lo que con más especialidad deben considerar los pastores para desempeñar exactamente su ministerio. Lo primero, pues, que los pastores de almas han de traer presente de continuo es que toda la ciencia del cristiano se encierra en este capítulo, o por mejor decirlo, con nuestro Salvador. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti solo, verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Juan 17. Por esto debe ser el principal cuidado del maestro espiritual, el que los fieles deseen de veras saber a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2. Y que de cierto estén persuadidos y crean con afecto muy cordial y piadoso que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4. Porque este Señor es la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2. Y porque en tanto sabemos que le habemos conocido en cuanto guardamos sus mandamientos. 1 Juan 2. Síguese luego, y es muy anejo a lo que habemos dicho, que al mismo tiempo les declare
que no han de vivir ociosa y descuidadamente, sino que debemos andar como anduvo el Señor. 1 Juan 2. Y seguir con todo cuidado las obras de justicia, de piedad, de fe, de caridad y mansedumbre. Pues se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y limpiar para sí un pueblo agradable, seguidor de buenas obras. Tito 2. Y esto es lo que manda el apóstol, que exhorten y prediquen los pastores. Mas habiendo nuestro Salvador y Señor no solo dicho, sino también mostrado por su ejemplo, que la ley y profetas penden de la caridad, Mateo 22, y asimismo, habiendo confirmado el apóstol que la caridad es el fin del precepto y cumplimiento de la ley, 1 Timoteo 1, nadie puede dudar que el principal empeño del pastor debe ser procurar, con toda diligencia, que el pueblo se excite a amar la inmensa bondad de Dios para con nosotros, y que como abrazado con un divino ardor, se arrebate a ese sumo y perfectísimo bien. Pues en unirse con él está la verdadera y sólida felicidad, como claramente lo conocerá el que pueda decir con el profeta: ¿qué tengo yo en el cielo o fuera de ti, Señor, que quise sobre la tierra? Salmo 72. Este es aquel camino más excelente que señaló el mismo apóstol, enderezando toda la suma de su doctrina e instrucción a la caridad que nunca cae. 1 Corintios 12 y 13. Porque ya se proponga lo que se debe creer, ya lo que debe esperarse, ya cualquier cosa que debe hacerse, de tal manera debe siempre encomendarse la caridad de nuestro Señor, que cualquiera eche de ver que todas las obras de la perfecta virtud cristiana ni nacen de otro principio que de la caridad, ni deben ordenarse a otro fin que a la caridad. 11. No basta a los pastores mirar en su enseñanza a estos dos fines. Deben también acomodarse a la capacidad de los oyentes. Mas como en la enseñanza de cualquier facultad importa mucho observar método, nunca más bien se debe guardar que en la instrucción del pueblo cristiano, porque debe observarse la edad, ingenio, costumbres y condición de los oyentes, para que el que ejercita el oficio de enseñar se haga todo para todos, a fin de ganar a todos para Cristo, y poderse mostrar a sí mismo como fiel ministro y dispensador, y hacerse digno como siervo bueno y fiel, de ser colocado por el Señor sobre todos sus bienes. Mateo 25. Y no piense tampoco que solo está encomendado a su fidelidad un linaje de hombres, y que entablado un modo y forma de enseñar, podrá así instruir igualmente a todos en la piedad cristiana. Porque siendo los fieles unos como recién nacidos, otros que ya empiezan a crecer en Cristo y algunos ya robustos en la virtud, es menester mirar con discreción quienes necesitan de leche, quienes de comida más sólida, y dar a cada uno aquellos alimentos de doctrina que acrecienten su espíritu, hasta que todos, como varones perfectos a la medida de la grandeza de Cristo, le salgamos al encuentro en unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4. Esto enseñó el apóstol en sí mismo, para que todos lo observasen cuando dijo que él era deudor a griegos y bárbaros, sabios e ignorantes. Romanos 1. Para que así entendiesen los que son llamados a este ministerio, que en proponer los misterios de la fe y declarar las reglas de bien vivir, de tal manera deben acomodarse la doctrina, el genio y capacidad de los oyentes,
que cuanto dan en abundancia el pasto espiritual a los aprovechados, no dejen perecer de hambre a los pequeñuelos. Los que pidiendo pan no hayan quien se los parta. Tesalonicenses 4. Y ninguno debe retardar su cuidado en la enseñanza, porque a veces será necesario instruir al oyente en los preceptos de aquellas cosas que parecen humildes y bajas, y que no sin molestia las suelen tratar, especialmente aquellos que están habituados y tienen sus delicias en las contemplaciones de cosas más sublimes. Porque si la misma sabiduría del Eterno Padre bajó a la tierra para darnos en la humildad de nuestra carne los documentos de la vida celestial, ¿a quién no estrechará la caridad de Cristo a hacerse pequeñuelo en medio de sus hermanos y que como una nutriz que abriga a sus hijuelos desee con tal ansia la salud de sus prójimos, que como de sí mismo lo afirma el apóstol, quiere entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino aún dar la vida por ellos? 12. Como Dios nos sustrajo su visible presencia, deben los pastores sacar la divina palabra de la Escritura y tradición. Toda la suma, pues, de la doctrina que se debe proponer a los fieles se contiene en la palabra de Dios, la cual se divide en Escritura y tradiciones. Y así emplearán los pastores días y noches en la meditación de estas cosas, acordándose de aquel aviso del apóstol, que aunque le escribió a Timoteo, todos los curas de almas le mirarán como enderezado a ellos mismos. Dice pues de este modo: atiende a la lección, a la exhortación y a la doctrina, porque toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para arguir, para reprender y para instruir en la justicia, porque sea perfecto el hombre de Dios y esté apercibido para toda obra buena. 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 3. Pero siendo muchas las cosas que Dios ha revelado, y tan varias, que ni es fácil aprenderlas, ni después de aprendidas es posible tenerlas tan de memoria, que siempre que se ofrezca la ocasión de enseñar esté prevenida y pronta su explicación. Para esto, con acuerdo grande, distribuyeron nuestros mayores todo este globo y suma de doctrina cristiana en 4 partes que son: el credo o símbolo de los apóstoles, los sacramentos, el decálogo y la oración del Padre Nuestro. Porque todas las cosas que se deben saber en la doctrina de la fe cristiana, ya sean pertenecientes al conocimiento de Dios, ya a la creación y gobierno del mundo, ya a la redención del linaje humano, o ya a los premios de los buenos y penas de los malos, todas se encierran en la doctrina del credo. Las que son señales y como instrumentos para conseguir la divina gracia están en la doctrina de los 7 sacramentos. Las que tocan a las leyes, cuyo fin es la caridad, se contienen en el decálogo. Y últimamente, todo cuanto los hombres pueden desear, esperar y pedir provechosamente, se encierra en el Padre Nuestro. Y de aquí se sigue que, declarados estos 4 como lugares comunes de la Escritura Sagrada, casi nada resta que desear para la inteligencia de las cosas que debe saber el cristiano. 13. ¿Cómo enlazarán los párrocos la explicación del Evangelio con la del Catecismo? Por esto ha parecido advertir a los párrocos que siempre que se ofrezca la ocasión de explicar el Evangelio o cualquier otro lugar de la Divina Escritura,
tengan entendido que la sentencia de ese lugar, sea el que fuere, pertenece a alguna de aquellas 4 partes que dijimos, a donde acudirán como fuente de la doctrina que se debe explicar. Por ejemplo, si se ha de explicar el Evangelio del domingo 1 de Adviento, erum signa in sole, et luna, etc., lo que conduce a este asunto está declarado en aquel artículo del credo: ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y tomándolo de allí, a un tiempo y con un trabajo, enseñará el pastor al pueblo fiel el credo y el evangelio. Por esta razón tendrá de costumbre en todas sus doctrinas y sermones dirigir sus discursos a aquellos 4 puntos principales, donde dijimos que se encerraba toda la virtud y doctrina de la Sagrada Escritura. Pero acerca del orden de enseñar, observará aquel que pareciere más acomodado, así al auditorio como al tiempo. Nosotros ahora, siguiendo la autoridad de los padres, que al dedicar los hombres a Cristo e instruirlos en su ley, empezaron por la doctrina de la fe, juzgamos necesario explicar primeramente las cosas que pertenecen a la fe. Fin del video segundo y del prólogo al Catecismo Romano de Trento, dado en este caso por la autoridad del Papa Clemente XIII. En el tercer video de este tomo 1 vamos a tratar de la primera parte del Catecismo Romano, su capítulo 1, de la fe y del credo. Los espero entonces, queridos y estimados caminantes de este camino en común. Bendiciones para todos y no olviden suscribirse, dar like al video y a ser posible comentar, porque es la forma en que tenemos de difundir la verdad y sortear las incapacidades que nos genera el algoritmo de YouTube para ocultarlos. Así que les pido se suscriban, les ruego difundan, comenten y nos mantengamos unidos en la fe. La santa fe de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sustentada por este Catecismo Romano, publicado en Trento.